Bienvenidos a una nueva edición del proyecto Inversión Talento de Club Cámara, en Cámara Zaragoza. Volvemos al Acuario de Zaragoza, un entorno fantástico, ideal para sumergirnos, para hacer una inmersión en temas de talento una vez más. En esta ocasión vamos a hablar de cómo crecer a nivel internacional desde el punto de vista de los recursos humanos y en tiempos difíciles, en tiempos de complicación, ¿no? Y para ello contamos con Salvador Garrido. Buenos días. Muy buenos días, Enrique. Al que le hemos invitado a participar porque tiene muchísimo que aportar, como vamos a ver inmediatamente. Muchas gracias. Salvador, bueno, tu perfil es un perfil de director de recursos humanos de libro, de manual, estudiando psicología del trabajo hace ya algunos años. Muchos, pero sí, evidentemente, sí. Realmente hace una larga trayectoria, más de 30 años. Comentábamos fuera de cámara que en aquel momento, cuando tú hiciste los estudios de psicología del trabajo, hubo como un boom, ¿no? Quizá podíamos investigar que por aquel momento el rol del director de recursos humanos evolucionaba, ¿no? Decías, de ser más economista o más, más legal a ser más pensando en las personas, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Yo, tampoco me había metido mucho en el mundo de los recursos humanos porque mi trayectoria de estudios había totalmente en otra dirección, pero por lo que fuese, al final decidí tomar ese rumbo y luego sí, posteriormente he podido comprobar que anteriormente pues era más un director de personas, muy enfocado a hacer nóminas, a contratos, despidos, y el perfil habitual solían ser abogados, economistas, y yo creo que al final de los 80, a principios de los 90, empezó a observarse un giro por compañeros de trabajo que prácticamente empezaban a venir mucha gente del sector de humanidades, sobre todo psicología del trabajo, de la organización, y yo creo que eso es lo que prácticamente ahora ha cambiado la balanza. Ahora, si miras directores de recursos humanos, lo escasos son abogados o de otros sitios, normalmente vienen más del mundo de la psicología. Eres director corporativo de recursos humanos de Grupo SE y vamos a hablar de esa evolución, ¿no? de cómo Grupo SE ha ido evolucionando y cómo tú estás ayudando en los últimos meses. Además, has cursado un PDG del IES, ni más ni menos, un programa de dirección general. Hablas 6 idiomas. Bueno, lo tuyo es la formación. ¿En qué te vas a formar a continuación? ¿Qué es lo que te queda todavía por aprender? Queda mucho por aprender, ¿no? O sea, ya decía Einstein que, por ejemplo, el día que dejas de aprender empiezas a morir, ¿no? Y yo creía que después también de más de 30 años de carrera en mi anterior faceta en otro sector, pues no lo sabía todo, pero había visto mucho, y la verdad es que en estos 15 meses que llevo prácticamente aquí en Grupo SE, no he parado de aprender en nuevas facetas. Hay muchas divisiones diferentes y me hace estar constantemente aprendiendo. Aparte, todo el mundo de la digitalización que está presente en el día a día. El tema de la pandemia nos ha hecho que dejemos algo que a mí me gusta mucho, que es el contacto físico, el poder estar con otras personas compartiendo esto. Sin mascarilla y todo esto, el poder estar así con otras personas, ir a una sala de reuniones, debatiendo temas, dibujando en una pizarra, cosas de eso no es factible en la mayoría de los casos, y lo tienes que suplir pues a base de medios informáticos. Y ahora, por ejemplo, lo que me he hecho un experto es en Teams, en Zooms, en cómo convocar reuniones, poner presentaciones. O sea, estamos reciclándonos en una faceta digital que, por una parte, yo creo que es muy interesante porque te facilita mucho el vínculo con el resto de personas, pero por otra parte yo creo que sí que resta esa espontaneidad y esa calidez del contacto con los demás, ¿no? Pero digo, sobre todo en lo que es en Grupos SE, estoy aprendiendo mucho de todas las divisiones, porque hay muchas facetas de otros negocios que no conocía, y la verdad es que eso es algo interesante que aprendo cada día. Es un grupo muy, muy amplio, en el que se apuesta mucho por la promoción interna, por el talento interno. En tu caso, lo que se apuesta es por incorporar, ¿no? Talento que viene del mundo de automoción. Presumes en LinkedIn de tener más de 30 años de experiencia en el mundo de la automoción, que es como muy específico, ¿no? Es un universo, ¿no? El de la automoción, muy de calidad, muy de tiempos ajustados, gestión muy profesionalizada. ¿Qué es lo que aporta un perfil como el tuyo cuando se incorpora a Grupos SE? Hombre, yo creo que lo que aporta es, sobre todo,
el trabajar en procesos, en unos procesos metódicos, ¿no? El Grupo SSE, como decías, es un grupo increíble con más de 50 años de trayectoria, pero que en los últimos años ha crecido exponencialmente, desde poco más de 500 personas en el 2007-2008 hasta cerca de las 10.000 que tiene actualmente. Entonces, y la diversificación, que empezó por transporte y ahora hay muchísimas otras divisiones. Entonces, ese crecimiento constante, tanto en divisiones como en diferentes países, hace bueno, pues que tengas que ir a una velocidad de vértigo y a veces no todas las cosas puedes conseguir que los procesos, hablando de recursos humanos, estén súper establecidos. Se han hecho muchas cosas durante estos años y yo creo que lo que se busca de alguna forma actualmente es pues, consolidar todos esos procesos, modernizarlos. Estamos en una fase también muy importante de digitalización de todos los procesos de recursos humanos y realmente poder exportar todo el know-how que estamos creando aquí al resto de nuestras filiales en el resto del mundo, ¿no? Yo creo que eso es lo que se está buscando, el dar un salto de alguien que viene de una multinacional de entornos donde hemos visto pues, muchos cambios y muchos temas diferentes, ¿no? Grupo SSE es una multinacional, estáis presentes en un montón de mercados y de escenarios. Sí. Es así. ¿Cómo se gestiona? Desde el punto de vista de los recursos humanos, pues está claro que para negocio, para logística, para estrategia, hay tensiones con esos crecimientos, ¿no? Como los que ha tenido Grupo SSE en los últimos años, pero para recursos humanos también es todo un reto gestionar esa diversidad, ¿no? de realidades diferentes, ¿no? Pero no tiene nada que ver, ¿no? México con España, con el resto de Europa. Pues realmente sí, la verdad es que el grupo está presente en más de 18 países. Evidentemente hay algunos que son mucho más grandes y muchos más importantes que otros. El principal país es aquí en España, donde tenemos más de 4.000 personas, pero luego le vendría seguido de Brasil, ¿no? Brasil tenemos cerca de 2.700 personas, México más de 1.300, en toda Europa y básicamente en Alemania estamos cerca de las 800, es decir, hay grandes países que tienen su propia casi idiosincrasia, ¿no? Y lo que estamos intentando es, evidentemente, pues acogerlos todos bajo una misma cultura, bajo una misma estrategia, que no te voy a mentir, estamos en fase de construcción, o sea, al final realmente ha sido una época un poco convulsa, puedo decir que a lo mejor solo puede ir a mejor, porque he llegado en un momento en el cual, con plena pandemia, llegué en junio, final de junio del año pasado, plena pandemia, casi imposibilidad de viajar a ningún lugar, poca posibilidad de contactar. Ahora el grupo está muy vinculado con todo el tema del mundo de la automoción, la logística, y el tema de los microchips pues tampoco facilita la situación, ¿no? Con lo cual siempre es una constante situación de retos que hay que sobrellevar, pero a la vez, que es lo bonito de este grupo, a la vez, como tenemos que mirar en el futuro, estamos expandiéndonos. Entonces, estamos creando una empresa que arrancará el año que viene, que será fantástica, en Estados Unidos. Tenemos también proyectos en Alemania, hemos arrancado recientemente en Holanda, estamos ganando otros proyectos en Bruselas. O sea, realmente es una dicotomía entre el tener que afrontar las dificultades que presenta el negocio del día a día con la expansión en otros países donde ni siquiera estamos presentes. Con lo cual, a nivel de recursos humanos, tienes que empezar de cero, reclutando gente, contratando expertos de recursos humanos que sepan más que tú en ese país, porque yo, evidentemente, ni mi equipo ni yo tenemos mucha idea de la legislación, por ejemplo, de Holanda. Entonces ahí tenemos que nutrirnos de personas que conocen el entorno, que conocen la legislación y nos pueden ayudar, ¿no? Y luego darles soporte desde aquí para que entren en la cultura y en los procesos nuestros. Claro. Claro, diversificación de culturas, distintos colectivos, distintas expectativas también, a crecimiento a nivel mundial, diversificación en negocio, el transporte son los orígenes de Grupo SSE, pero ahora sois muchísimo más, con muchísimos servicios. Y sin embargo, seguro que tenéis una visión y una misión común para el grupo. ¿Cómo se comunica desde central, ¿no? A lo que te he oído alguna vez llamar las colonias, ¿no? No, al revés, ¿no? Yo te comentaba alguna vez que en la anterior empresa que trabajaba, como siempre
he trabajado en algunos otros países que no eran los del headquarters, a veces tenía la sensación de que te trataban como colonias. Y Correcto. precisamente yo lo que me gustaría es evitar eso y de que nuestras filiales en otros países no nos vean como una colonia y que nosotros desde Zaragoza somos los que más sabemos y los que les imponemos algunas cosas, sino que lo importante es trabajar colaborativamente con ellos, ¿no? Entonces, a nivel general, pues también precisamente por esa pandemia no es tan fácil esa fase de compartir la visión, pero normalmente sí que hacemos como mínimo una vez al año unos Global Management Meeting donde traemos a toda la primera línea de los diferentes países y compartimos con ellos unas jornadas donde se habla evidentemente de eso, de misión, de valores, de estrategia y evidentemente luego a través de nuestro CEO pues estamos dirigiendo la estrategia de los países, mensualmente también estamos monitorizando cómo va el negocio, teniendo una clara visión de hacia dónde queremos crecer y particularmente de recursos humanos pues tiro mucho de cámara y de ordenador, ¿no? O sea, mi forma de interlocutar con ellos actualmente pues es a base de reuniones periódicas que hago tanto en España, donde tenemos también regada por los diferentes territorios de España pues personas a diferentes operativas, que por la distancia pues lo fácil es hacer reuniones por Teams, y también con la gente que tenemos, yo digo la reunión de las Américas, porque me junto normalmente asiduamente con los de Estados Unidos, Brasil y México, y entonces así pues son las Américas, ¿no? Y ahora voy a hacer otra que será las Europas, ¿no? Porque tenemos gente en Holanda, en Alemania, y será interesante esto. Por lo tanto, sí es posible compartir una visión y tener una posible, misión común. Sí, sí. Ya digo, la dificultad de estos momentos donde no puedes estar tan próximo, yo creo que la cercanía a las personas, siendo de recursos humanos, es algo que echas de menos, ¿no? El poder compartir, pues, no solo la visión a través de una presentación o a través de una conversación por la cámara, sino el poder estar sentados, debatiendo o después en el post reunión poder comentar aquellos temas que se pueden mejorar. Eso de momento está complicado, pero bueno, llegará el momento en que esto algún momento pasará y podemos volver a debatir como antes. Volviendo a la diversificación de tareas, de funciones, de negocios, ¿no? de especializaciones, claro, no quiero ni pensar la cantidad de puestos distintos de trabajo, ¿no? De perfiles profesionales diferentes, cada uno con sus competencias. Me quiero imaginar el mapa de competencias de Grupos SE casi como infinito. Deberíamos procurar acotarlos, concentrarlos, buscar unas competencias troncales. ¿Cómo lo gestionáis? Porque es muy complicado. Precisamente este año estamos reeditando algo que se había hecho con parte del equipo. Además, Rosa Esteban, creo que tú la conoces bien. Se había hecho algún experimento de trabajar con evaluación de competencias en un área en concreto de la compañía, y este año lo que estamos intentando hacer es ampliar eso, por lo menos a nivel español, primero probar cómo funciona aquí para luego seguir exportando, y para eso hemos hecho un ejercicio, como dices tú, de resumen. Al final, competencias puede haber muchas, pero hemos intentado ir al denominador común, y al final puedes agrupar en competencias que son empresariales, competencias de equipo y otras competencias personales, ¿no? Entonces, ahí hemos hecho unas 10 competencias aproximadamente que son troncales o son muy similares a los demás. Yo sé, técnicas de comunicación, cómo te organizas, resolución de problemas, que son básicas en cualquier perfil. Sobre todo estamos hablando de unas 800 personas, de lo que serían pues posiciones de administrativos a mandos intermedios y superiores, y eso te da una orientación bastante buena para poder ver dónde están los gaps, dónde tienes que invertir más en poder desarrollar a personas y poder desarrollar también cuál es tu matriz de talento y poder con eso planificar las sucesiones. Ahí os apoyáis en tecnología, lógicamente, para la gestión de competencias, y estáis compartiendo, ¿no? Las formas de evaluar, ¿no? A las personas. Sí, bueno, como te decía antes, el tema de la digitalización es un tema que nos ocupa en general en la compañía, en diferentes áreas. Por ejemplo, finanzas, estamos haciendo un gran esfuerzo, y en recursos humanos también, ¿no? Se habían hecho cosas parciales, pero estamos haciendo un gran esfuerzo, y por ejemplo el tema de las competencias lo estamos haciendo a través del ordenador, evidentemente, para que sea algo muy sencillo, donde una persona se hace su propia evaluación,
la persona que tiene otras personas en su coordinación, pues también hace la evaluación y luego se juntan y ahí es donde salen los acuerdos y independientemente de lo que salga, lo importante es el poder debatir por qué yo me veo así, por qué tú te ves de la otra forma, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y estamos trabajando también, ahora en las próximas semanas va a salir también una app de gestión también del digamos, el portal del management para poder hacer gestiones de petición de vacaciones o cualquier cosa a través de la app del móvil, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, pero lo bonito es eso, es que hay mucho por hacer. Y hay medios, además. Sí, hay. Preparando esta entrevista, recuerdo que comentabas que te gusta entender la estrategia de recursos humanos, en Grupos S lo estás aplicando en base a 4 ejes, ¿no? cuatro líneas de trabajo habitual. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, estamos diseñando la estrategia, que yo creo que tampoco es, como dicen en México, donde viví unos cuantos años, no es descubrir lo negro, porque está mucho invitado, pero al final son 4 pilares básicos. Primero es intentar atraer al mejor talento, y yo creo que para eso pues, tenemos herramientas muy buenas de marketing, como la Fundación, ¿no? Donde con la Fundación pues, hacemos una gran obra social, formamos a gente, hay un montón de cosas que nos hacen populares, por lo menos aquí en el entorno, sobre todo de Aragón y en el entorno de España, pero también lo que queremos, como tú decías, hay una gran variedad de perfiles que pueden encajar en Grupos S, porque tenemos eso, transporte, tenemos logística, tenemos servicios industriales, o sea, tenemos muchas divisiones que requieren perfiles de todo tipo, perfiles de economistas, de financieros, de recursos humanos, de ingenieros, de gente de calidad, o sea, realmente es muy variopinto. Entonces, lo primero es atraer, ser capaces de atraer a esas personas para que estén aquí. Una vez ya, evidentemente, los tienes y a través de un buen proceso de onboarding y enculturación de la compañía, luego tienes que retenerlos, tienes que desarrollarlos, que yo creo que eso es lo que a mí más me apasiona, el poder desarrollar a las personas. O sea, hacerles crecer, ¿no? Claro, o sea, nosotros al final, la empresa es reflejo de las personas que tiene. Ninguna compañía sería lo mismo con otras personas, podría ser mejor, podría ser peor, pero las personas que lo conforman es lo principal de la compañía, lo que marca la diferencia. Una vez ahí, luego evidentemente tenemos que generar un entorno innovador, agradable, moderno, y ahí entran muchas variables como el entender cuáles son las necesidades y los valores de las nuevas, yo no diría generaciones, que también, porque siempre ha habido generaciones. Cuando tú y yo entramos seguramente en nuestros primeros años en nuestras empresas, también había gente que nos llevaba 20 y 30 años de edad, o sea, siempre ha habido. Éramos los millennials nosotros. Éramos los millennials, pero evidentemente los intereses de las personas cambian un poco y la sociedad hace que la gente esté más interesada en unos aspectos. Entonces ahí tenemos que flexibilizar también qué le ofrecemos a las personas para que realmente se sientan motivadas, quieran estar con nosotros y den lo mejor de sí. Y luego el último, y no el último, sino yo diría que el principal es estar totalmente orientados al negocio. O sea, recursos humanos, si no está orientado al negocio, si no crea valor, sería solo un nice to have y no estamos para eso. Realmente nosotros, nuestra aportación básica al negocio es ser unos buenos partners de las diferentes divisiones, pero evidentemente controlar los costes, hacer todo lo mejor para ser lo más eficientes y eficaces posibles, manteniendo a la gente en un nivel alto de motivación y tener equipos de alto rendimiento. O sea, en esas 4 grandes divisiones, con unos KPIs adecuados, puedes montar tu estrategia para los próximos 10 años sin problema. La manera de estar vinculado, sí, a la estrategia. Por ir terminando, Salvador, todo muy interesante, pero dinos, en tu opinión, ¿cuál es la siguiente frontera de recursos humanos, el siguiente reto, más allá de la digitalización, de la transformación, de no sé, pues la dignificación y la seguridad? ¿Cuál crees tú que en los próximos años es nuestro próximo reto para el mundo de los recursos humanos? Pues yo creo que sobre todo es la flexibilidad, es ser muy flexibles, muy receptivos, porque se habla mucho del universo, de que estamos en un mundo VUCA y todo eso. Realmente sí que existe una gran volatilidad en todo.
la tecnología evoluciona a una rapidez escandalosa, entonces tenemos que estar muy atentos a todas las nuevas influencias que vienen y ser capaces de reaccionar y hacer que esos cambios puedan ser asimilados por la compañía en beneficio de los trabajadores, porque así también tendrá beneficio la empresa, y al final eso, pues no somos hermanitos de la caridad, lo que queremos todos es que la empresa tenga beneficios, y ahí nuestro rol yo creo que es capital. Recursos humanos al servicio de la estrategia y en pos de los resultados empresariales, que es bueno para todo. Salvador, muchas gracias por compartir con nosotros tu visión del talento. Muchas gracias, Enrique. Hasta la próxima. Gracias.